Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, he insistido en nuestros sermones de Juan 17. He insistido en ver la unidad y el desarrollo del pensamiento de nuestro Señor. Es muy importante que no veamos Juan 17 como versículos desconectados, sino que los veamos en su perfecta unidad. Por ejemplo, he insistido en que debemos ver que la petición de los primeros 5 versículos es una. La petición de los primeros 5 versículos es una. ¿Cuál es la petición, hermanos? Glorifica a tu Hijo. Esa es la primera petición. Glorifica a tu Hijo. Nuestro Señor, aparte de hacer la primera petición en el versículo 1, argumenta ¿por qué el Padre le tiene que glorificar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la primera razón que vimos? Versículo 1. Para que tu Hijo te glorifique. Padre, no estoy pidiendo ser glorificados para mí solamente, sino que yo sé que cuando yo sea glorificado, tú también serás. Esa es la primera razón. La segunda razón es la que vimos la semana pasada en el versículo 2. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo les dé vida a los que les diste. Padre, si tú no me glorificas, yo no me puedo convertir en el dador de vida. Pero si me glorificas, yo les daré vida a los muertos. Hermanos, ese ha sido el tema que hemos desarrollado en estos sermones. Este ha sido el desarrollo paulatino que hemos tenido. Déjenme con una paráfrasis resumir lo que este texto quiere decir hasta donde llegamos, hasta el versículo 2. Es como si Cristo está orando: Padre, glorifícame, o sea, sosténme y ayúdame a terminar la obra que me mandaste a hacer. Padre, sosténme con tu poder, sosténme con tu espíritu para que yo sea glorificado. O sea, Padre, ayúdame a vencer y en eso yo voy a ser exaltado. Y además voy a ser exaltado por los triunfos y coronas que recibiré después de concluir mi obra. Padre, y te pido que me sostengas, porque cuando yo esté en la cruz, tú serás glorificado. Si yo no estoy en la cruz, tú no serás glorificado. Pero Padre, si yo permanezco ahí, tú vas a tener gloria. Y vimos, ¿no es verdad?, cómo la cruz glorificó al Padre. Pero además, Padre, no solo te voy a glorificar cuando esté en la cruz, te voy a glorificar cuando termine de estar en la cruz, cuando resucite, porque entonces cumpliré lo que me mandaste, que es traer a tus elegidos y les voy a dar vida y les voy a dar salvación. Padre, por eso te pido que me sostengas para que yo te glorifique. Además, Padre, te pido que me glorifiques para poderles dar vida, porque si yo no soy sostenido por ti en la cruz, si yo no soy glorificado por ti al ser sostenido en la cruz, fortalecido, y si no muero por ellos, ellos no van a poder tener vida. Así que Padre, tú planeaste en la eternidad darle vida a los pecadores. Sosténme en la cruz para poderlo hacer. Eso es lo que está empaquetado en los primeros 2 versículos que nos tomó cerca de 5 sermones desglosarlo. Así que es una paráfrasis verdaderamente resumida.
Vemos entonces la armonía del texto, ¿sí? Vemos entonces el flujo del pensamiento del texto, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿cómo concuerda, cómo armoniza el versículo 3 en este desarrollo? Leamos versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Este es mi argumento. El versículo 3 no añade una tercera razón. A ver, hay una petición. ¿Cuál es la petición? Padre, glorifica a tu Hijo. Razón 1, para que tu Hijo te glorifique. Razón 2, para que dé vida a los que les diste. Razón 3, no la tenemos aún. Sí hay una razón 3, la vamos a ver próximos sermones. Pero el versículo 3 no es la razón 3. ¿Qué hace en realidad el versículo 3? El versículo 3 expande el concepto que se dio en el versículo 2. A ver, vayan al texto. Vayan al texto, versículo 2, al final del texto, a partir de la segunda mitad. Para que dé vida eterna. Deténganse ahí y ahora lean el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Lo que está haciendo Juan en el versículo 3 es clarificar para describir qué tipo de vida es a la que Cristo se refiere. Imagínense que la mamá ha preparado los alimentos y entonces está llamando. Hijos, vengan para que coman. Y añade, y la comida que van a recibir es una de sus favoritas. Es más o menos lo que está haciendo el versículo 3. Dice, Padre, tú me enviaste aquí para que yo dé vida eterna. ¿Y qué tipo de vida me has llamado a dar? Vida eterna, el conocimiento de ti, Padre. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, nuestro texto está expandiendo la idea de qué es la vida eterna. Hermanos, ¿por qué Cristo en su oración aclara esto delante del Padre? ¿Que no el Padre sabe qué tipo de vida eterna mandó a dar al Hijo? Sí, pero esta oración es para nosotros, hermanos. Es una oración que nos instruye, que nos edifica. Por medio del versículo 3, nosotros tenemos una más amplia descripción de la salvación que hemos recibido. El versículo 3 nos va a decir cuán grande salvación hemos recibido. Hermano, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nuestro texto es, por lo tanto, una oportunidad, hermanos, para seguir profundizando y conociendo en la gran salvación que hemos recibido, para poder deleitarnos de una mejor manera en la salvación que nos ha dado Dios. Amigo, y este es un mensaje para ti, para que veas la salvación que no tienes mientras que permanezcas fuera del sometimiento a Cristo. Hermano, si pudieras responder en 15 palabras, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Este texto nos va a instruir, y nos va a instruir porque teológicamente es importante que entendamos en qué consiste la salvación, pero no solo eso. También, hermanos, nos va a ayudar a poder tener consuelo, para poder tener gozo en esta vida. Así que, teniendo tan grande banquete delante de nosotros, comencemos, hermanos, a conocer la salvación que hemos recibido. Esta salvación es llamada en el versículo 2 y en el versículo 3 como vida eterna. Vida eterna. Y ya aquí tenemos enseñanza de qué es la salvación.
La salvación es vida. ¿Por qué? La salvación es un don. ¿No es cierto? Lean conmigo el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida. La salvación es un don, es algo que se nos da. ¿Por qué la salvación es vida? Porque todos nacimos muertos. Amigo, mira lo que estoy diciendo en esta tarde. Todos nacimos muertos. Nacimos muertos según Efesios capítulo 2 en nuestros delitos y pecados. Nacimos con un corazón perverso y nacimos con una deuda. Nacimos con deuda. Cuando Cristo viene, Él viene a dar vida. Así como le dio vida a Lázaro después de haber estado muerto, así es la salvación, es una resurrección de los muertos. De hecho, así la llama Pablo en Romanos capítulo 6 y en Efesios capítulo 1 versículo 20. La llama una resurrección. La salvación consiste de tener vida. Vida espiritual, una vida con Dios, una justificación de los pecados. Esa es la vida. El ladrón, dice nuestro Señor en Juan capítulo 10, no viene sino a matar y destruir. Cristo ha venido para dar vida. Amigo, hoy gozas de la salvación, hoy gozas de vida. No te confundas, no te estoy preguntando si estás vivo físicamente, estoy preguntando si tienes vida espiritual, si has sido resucitado de los muertos o sigues muerto en los delitos y pecados. Es llamada vida porque el corazón de piedra es transformado en carne. La piedra no tiene vida. La piedra es estática, pero el corazón de carne late. Amigo, habiendo estado muerto para con Dios, sin tener afectos, sin tener deseos, ¿has sido resucitado? ¿Tienes un corazón de carne o las cosas de Dios te siguen pareciendo tan aburridas, tan secas, sin nada de ánimo en que involucrarte, sino lo más lejos mejor? Niños, deben aprender esto. Su corazón jamás se convertirá naturalmente solo por asistir a la iglesia. Niños, todos los niños que están aquí, si no se han arrepentido y han confiado en Cristo, no importa que vengan a la iglesia, no importa que se sienten bien en el sermón, no importa que estén atentos como todos ahora están, no importa que eso sea una verdad, si no hay vida, de nada les sirve. Si no hay deseo por Dios, siguen muertos en sus delitos y pecados. Y la asistencia a la iglesia no les da entrada al reino eterno. Niños, así como si nacen en una refaccionaria, estoy olvidando la palabra que busco, una llantera. Han tenido que ir con sus papás a esos lugares donde cambian llantas. Si un niño nace ahí, no lo convierte en llanta, ¿verdad? ¿O sí? ¿Lo convierte en llanta? No. Igualmente, si un niño nace dentro de una iglesia y camina en la iglesia desde temprano y desde chiquito y se sabe los himnos, niños, eso no los hace cristianos. Dios les tiene que dar vida y ustedes la tienen que recibir. Y niños, Él la ofrece a ustedes. Él la ofrece a ustedes cuando por medio del Evangelio se les predica que Cristo murió por los pecados y que si ustedes quieren pueden ir a Él. Así que, ¿de qué consiste la salvación que hemos recibido de Dios? De vida, de vida. Pero además es llamada vida eterna. Y aquí empieza, hermanos, el verdadero desglose. Vida eterna. ¿Qué se quiere decir por vida eterna? Muchos podemos caer en el error de considerar el adjetivo eterna, de considerar este adjetivo como una simple descripción de la duración de tiempo. ¿Sí? Pensamos que vida eterna es vivir mucho tiempo. Pero hermanos,
Eso no es lo que el texto quiere decir únicamente. Sí, vida eterna tiene que hablar algo de tiempo, de cuánto tiempo va a vivir uno, pero no es lo único. De hecho, quiero decir, no es lo principal. En nuestro contexto de Juan 17, vida eterna no está enfatizando en primer lugar duración de tiempo. ¿Por qué? A ver, niños, piensen en esto. Hermanos, pensemos en esto. ¿Son las almas inmortales? ¿Creemos en que Dios infundió aliento de vida en los hombres? Todos los que estamos aquí, estamos compuestos de cuerpo y alma, todos. Esa alma que tenemos, ¿algún día dejará de existir? No. Ahora, alguien puede decir, no, porque soy cristiano y mi alma siempre va a vivir. No, no solo tu alma. La de todos los hombres nunca va a dejar de existir. Entonces, cuando dice yo les doy vida eterna, no puede referirse simplemente a que yo les voy a hacer que vivan mucho tiempo. Porque todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre, si se convirtió o si no se convirtió, va a tener una existencia eterna. Eso es lo horrible del infierno, amigo. Eso es lo horrible del infierno. Entonces alguien puede decir, ok, vida eterna entonces no quiere decir simplemente duración de tiempo, pero sí quiere decir duración de tiempo con un cuerpo físico. Cristo dice que Él da vida eterna. ¿Y a quién le da vida eterna? Lean conmigo el versículo 2. Vamos a nuestras Biblias, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste. Solo a los elegidos da vida eterna. Entonces, no podemos pensar que vida eterna es simplemente existencia eterna, porque todos van a existir. Y no podemos pensar que vida eterna significa solamente, no podemos pensar que vida eterna significa tampoco solamente vida eterna con un cuerpo. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 5 dice que en aquel día de la resurrección, Cristo va a resucitar tanto a cristianos como a no cristianos. Y entonces van a existir o en el cielo o en el infierno por la eternidad con cuerpos físicos. Entonces vida eterna no quiere decir simplemente vivir eternamente con un cuerpo. ¿Qué quiere decir vida eterna entonces? ¿Qué nos añade? Ya sabemos que vida es de estar muerto a tener vida. Pero ¿qué nos añade el adjetivo eterna aquí? Hermanos, cuando revisamos otros versículos, abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Solo puedo citar unos pocos versículos aquí, pero abran sus Biblias en Juan 4. Podemos ver que el concepto de vida eterna es asociado con otros conceptos y eso nos va a ayudar a entender de qué se trata la vida eterna. Juan 4, versículo 14. Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De hecho, este texto responde otra opción que podemos tener. Algunos pueden decir que vida eterna es simplemente vivir en el cielo. No es solamente eso, porque dice en este versículo que el que bebe del agua ya tendrá vida eterna, ya gozará de ella. Hermanos, ¿cómo nos ayuda Juan 4 a entender qué es la vida eterna? La vida eterna aquí es comparada con el agua. Venía una mujer sedienta en el calor del día porque no venía con las otras mujeres porque tenía algo que esconder. Porque era una mujer
que estaba en un pecado grave. Y entonces viene esta mujer en el sol del día a sacar agua y se encuentra con Cristo y le dice, dame de beber. Y después de un poco de diálogo, él le dice, mujer, si tú supieras quién te está hablando, tú le pedirías agua. No es él el que te pediría, no, tú le pedirías agua. Tú le dirías, dame agua. Y si tú pidieras, él te daría. Y entonces disfrutarías de vida eterna. Vean esto, vida eterna está asociada con agua que satisface. Vida eterna está asociada con algo que llena, algo que satisface al hombre, algo que lo pone en contentamiento, en plenitud. Déjenme leer un texto más. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice, Señor, dijo Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él estaba hablando y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que no come y no bebe mi sangre, ese no tiene vida eterna. Y después le preguntan, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí la vida es comparada con pan, es comparada con algo que llena, es comparada con algo que satisface. Entonces, vida eterna consiste de satisfacción del alma en esta tierra y en el siglo venidero. Consiste en satisfacción del alma ahora y para siempre. Hermanos, no nos habla simplemente de existir. No nos habla simplemente de vivir para siempre. Vida eterna tiene que ver con satisfacción del alma. Amigo, ¿tienes vida eterna? ¿Está tu corazón satisfecho? ¿Tu corazón ha encontrado paz? ¿Tu corazón ha encontrado alegría? Sí, déjenme bajar esto con un concepto que quizá es más claro. No siempre es muy buen concepto, pero lo voy a aclarar. Vida eterna tiene que ver con felicidad. Sí, Dios es Dios bueno, niños, Dios es Dios bueno. Y creó a los hombres para que los hombres fueran felices. Niños, ya deben saber la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Dios creó la humanidad para que la humanidad fuese feliz. Dios creó la humanidad para que la humanidad fuese, hay un término más correcto, pero eso a veces es más difícil. Beato es feliz. Beato es satisfecho. Beato es alguien contento, alguien que está en paz. Vean, hermanos, la bondad de Dios, amigo, ve la bondad de Dios. Que no necesitando nada, crea al hombre para hacerle feliz. Él no crea al hombre para que el hombre haga feliz a Dios. No, Dios no te necesita para ser feliz. Dios no te necesita, no me necesita para ser feliz. Él te creó para que tuvieses vida abundante, vida eterna, vida en satisfacción del alma, gozo, deleite, contentamiento. Oh, pero aquí estás y dices tú, pero yo estoy en tanta amargura, en tanta insatisfacción, en tanto enojo, en tanta tristeza, en tanto desánimo. Mi corazón más bien es como el de la mujer de Juan 4, al cual Cristo le dice, ¿dónde está tu esposo? No tengo esposo. Bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Debido a que tu corazón no está satisfecho, estás buscando de cisterna en cisterna para ver si algo encuentras que te satisfaga, pero no lo hallas. Por eso eres como saltamontes, brincando de lugar a lugar, de moda en moda, de tecnología en tecnología, a ver si este próximo aparato me satisface. Y sí, por un tiempo el juguete me divierte, pero después el vacío se encuentra. Dios nos creó para que fuésemos felices. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es satisfacción
del alma. Ahora, avancemos un poco más en nuestro texto para seguir conociendo, porque lo que hemos dicho hasta ahora es verdad, pero está incompleto. Está incompleto porque cuando digo que Dios quiere que seamos felices, muchos pueden estar pensando, si Dios quiere que sea feliz, entonces seguro quiere que tenga esto y esto y esto y esto. Vamos a seguir profundizando. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten esto. Dios creó a la humanidad para que la humanidad fuese feliz, para que la humanidad fuese beata, contenta, satisfecha, alegre, plena. Y por lo tanto, colocó en ellos un anhelo. Dios dice, Señor, esta es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en que se unan a ti. La vida eterna consiste en que te amen a ti. Entonces, sigamos añadiendo a nuestra definición. Vida eterna es satisfacción del alma, es plenitud del alma por medio del conocimiento de Dios. Por medio del conocimiento de Dios. Dios puso en el hombre, Dios puso en el corazón del hombre una dirección. Imagínenlo como un imán. Y ese imán siempre está apuntando y siempre está jalando hacia Dios. Niños, ¿han visto cómo funciona el imán? Y si no, hoy pidan a papá un imán o a mamá en casa un imán y vean cómo funciona. Si tenemos aquí un pedazo de metal y un imán aquí, el imán va a ser jalado, va a ser atraído, va a ser empujado, por así decirlo, va a ser arrastrado hacia ese fierro, ese metal. Así nuestros corazones fueron creados no para encontrar satisfacción o la más grande satisfacción en las cosas de este mundo. ¿No fuiste creado para que tu mayor felicidad fuera el matrimonio? Sí, el matrimonio nos puede traer felicidad, pero no la más grande. Hay una más grande felicidad. ¿Y cuál es esta felicidad más grande? Dios. Por eso el alcohol no satisface a los hombres más que un tiempo. Por eso hombres famosos pueden tenerlo todo, carros, pueden tener casas, pueden tener fama, pueden tener la alabanza de los hombres, pero en un momento prefieren quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no les satisface, porque fuimos creados para Dios. Niños, es como si tuviésemos un chip en el corazón y ese chip dice, Dios, 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 Dios. Nuestro corazón apunta hacia un lugar y ese es Dios. Y solo cuando lo conocemos a Él, nosotros experimentamos satisfacción del alma. Anda, ve corriendo a buscar el mejor trabajo. Anda, ve para hacerte feliz buscando las riquezas de este mundo. Anda, ve, sal al mundo y prueba si el alcohol te puede hacer feliz. Y prueba si las drogas te van a satisfacer. Anda, sal y ve si 10 mujeres van a satisfacer tu alma, o 10 hombres van a satisfacer tu alma. Anda, sal para que te des cuenta al final de tus días que no hay más que vacío, porque tu corazón fue hecho para Dios. Tu corazón fue hecho para que encontremos en Él el más grande deleite. Hermanos, ¿no es esto una gran bondad? Miren, hermanos, Dios nos pudo haber hecho para ser felices con otras cosas, hablando hipotéticamente, pero nos dio a Él. Nos puso a Él como el objetivo de nuestra felicidad. Eso es algo bueno.
Eso es algo deleitoso. Nuestro corazón estará satisfecho en Dios. ¿Quieren ver un hombre feliz en Dios? Lean los Salmos. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O ahí está el salmista diciendo, una cosa es demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Hermanos, de eso consiste nuestra salvación, de el deleite y satisfacción del alma. Ahora, avancemos un poco más. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, no es de cualquier Dios. No nos habla que si tú estás contento con este tipo de Dios, está bien. No, hay un Dios, un único Dios verdadero. Su nombre es Jehová. Y a Él es a quien debemos conocer. Y a Él es a quien debemos rendirnos. Y eso nos hará felices. Pero no acaba ahí. Dice, y a Jesucristo. Hermanos, creo que este es la clave, la última llave para comprender qué es la salvación. Ya pasamos por una puerta, ya abrimos una llave. A ver, salvación es vida. Pero entramos y vimos vida eterna. Pusimos a esa otra puerta otra llave. Y ahora ya pasamos un poco más y vimos que vida eterna es conocimiento de Dios. O sea, es satisfacción del alma por medio de conocer a Dios. Pero hay una cuarta. Y creo que esta es la que abre totalmente las puertas. Vean esto, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y a Jesucristo. No lo puedes separar. Hagamos este ejercicio para encontrar la sustancia del mensaje aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario conocer a Jesucristo para encontrar verdadera satisfacción del alma? Una respuesta, y una respuesta válida, es porque Jesucristo es verdadero Dios. Y si queremos saber cómo es Dios, tenemos que ver a Jesucristo. ¿No es verdad? Él dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 1 dice que Él es la imagen del Padre. La imagen del Padre. Juan capítulo 14 dice a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Para tener una idea clara de cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Pero hay otra razón. Hay otra razón. Déjenme explicarlo así. La pregunta es, ¿por qué es necesario para estar satisfechos del alma no solamente conocer a Dios, sino a Jesucristo? Esa es la pregunta. Déjenme resolverla con la historia del jardín del Edén. Dios creó al hombre en el jardín, en un jardín hermoso, porque Dios quiere que el hombre sea feliz. Pero ¿saben qué les dio? Niños, ¿saben qué le dio a Dios? No solo les dio frutas ricas, no solo les dio, como por así decirlo, dulces. Eso hubiese sido muy bueno de parte de Dios, darle ricas frutas y ricas verduras y demás. Pero ¿saben qué les dio? Lo más grande, dice, su presencia se movía en el jardín del Edén. Lo que hacía feliz a Adán y a Eva en el Edén era que Dios estaba con ellos. Pero entonces, ¿qué pasó? Adán despreció la presencia de Dios y siguió el consejo de la serpiente. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto. ¿Qué le preocupó a Adán? ¿O qué le debía preocupar a Adán? Ya no tengo las verduras y esa fruta que tanto me gustaba. Lo que le debía preocupar es, Dios me alejó de su presencia. Dios me alejó de su presencia. El jardín era un paraíso. El jardín era un paraíso porque Dios estaba ahí. Si Dios no está ahí, no es paraíso. ¿Por qué el cielo es hermoso? Porque Dios está ahí.
Si el cielo es solamente vivir en un lugar bonito por toda la eternidad, hermanos, nos volveríamos locos. Podremos vivir en la perfecta beatitud porque Dios está allí. Adán pecó, fue cortado, fue abandonado. Adán cayó en miseria y a partir de ahí, el hombre vive en desgracia, amigo. Por eso vives en esa insatisfacción del alma. Por eso no vives en alegría y satisfacción, por eso estás incompleto, por eso estás vacío, por eso tu corazón está hueco. Por eso tu corazón no haya felicidad, no haya paz. Porque en el jardín Adán fue rechazado y hasta hoy tú también. Sin su presencia no hay vida, no hay felicidad. Por eso dice el salmista, Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Vean esto. Dice, Señor, si solo puedo un día más que sea en tus atrios. Si tú me dices, un día conmigo o 1000 fuera de mí. Señor, uno contigo. Uno contigo. Por eso estás infeliz. Por eso estás insatisfecho. Por eso hay vacío. Por eso estás intentando llenarlo con todos esos juguetes que traes a tu alrededor. Todos esos juguetes que pasan por un tiempo. Esas cosas desechables que usas. Por eso el matrimonio no te satisface. Por eso el adulterio no te satisface. Por eso la pornografía no te satisface. Por eso las compras no te satisfacen. Por eso los hijos que tienes no te satisfacen. Por eso el dinero que tienes no te satisface. Y dices, no, es que si tuviera más, si lo tuvieras no te satisface. Vanidad de vanidades, dijo Salomón. Todo es vanidad. ¿Qué provecho hay del hombre que se llene? Esto encontré, dice Salomón, después de haber probado de todo, después de que le di a mis ojos lo que pedían, a mis oídos lo que pedían, a mi boca lo que pedía, a mi cuerpo lo que pedía, después de que le di todo, encontré de esto, vanidad de vanidades. Todo es efímero, todo pasa, todo es seco, todo se esfuma. Fuimos separados de Dios por el pecado. Por eso la vida eterna es no solo conocer a Dios, sino a Jesucristo. Déjenme condensar o concluirlo al punto que he intentado llegar. Cuando Adán pecó, su corazón sabía que algo se había quebrado. Su corazón sabía, hermanos, es como si la planta reconociera que se separó de la vida, ¿sí? Es como si agarramos una rama, la arrancamos del árbol y en ese momento Adán dice, algo está mal. Y entonces dice, regresaré a mi Dios. Problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hay una espada de fuego que se mueve afuera del jardín. Hay querubines poderosos para no permitir entrar al pecador a la presencia de Dios. He ahí nuestro problema, amigo. Nuestro problema no es solo que estamos lejos de Dios, es que si te quieres acercar, eres enemigo de Dios y te va a castigar con la espada de su justicia. Los ángeles van a demandar, castiga, castiga, castiga. La ley de Dios va a demandar juicio, juicio. Y así como el ratero no anda persiguiendo al policía para reencontrarse, sino que huye, así tú. Por eso la vida eterna no es solo conocer a Dios, necesitas a Jesucristo, porque necesitas un mediador. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pero no acaba ahí. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Para qué envió el Padre a Jesucristo? Para que la espada que se movía en el Edén cayera sobre él.
para que la espada de la justicia de Dios, que no permitía a Adán entrar, fuese derramada en Cristo, y ahora hubiese una puerta abierta para reencontrarse con Dios. Entendemos entonces algo importante. Dice, la vida eterna es conocerte. Amigo, no tienes vida eterna por conocer intelectualmente. No te engañes. Has venido mucho aquí, has escuchado mucho aquí. Vida eterna no es que conozcas la doctrina, no es que conozcas el evangelio, no es que conozcas los versículos. Vida eterna es más que eso. Vida eterna es una relación con Dios que satisface el alma. Por eso es necesario Jesucristo. Porque nosotros podemos conocer a Dios intelectualmente. Lean en su casa Romanos capítulo 1 y digan, ¿conocen los pecadores a Dios? ¿Conocen los hombres malvados a Dios? Sí. Dice que habiéndolo conocido no le glorificaron. Habiéndolo conocido no le glorificaron. Todos los hombres conocen a Dios con su intelecto. Pero la vida eterna es conocer a Dios no intelectualmente solamente. Es conocer a Dios relacionalmente. Por ejemplo, se dice en la Biblia que Adán conoció a Eva. Habla de una situación íntima, de una situación, y no solo física, pero aún espiritual y emocional, donde se hacen uno. El Señor le dice a Israel, Israel, yo a ti solamente te he conocido de entre todas las naciones. ¿Quiere decir que no conocía que existía Babilonia, que no sabía que existía Asiria? No, dice Israel, es que a ti yo te conozco de una forma íntima. Israel, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Eso es conocer. Conocer es una relación íntima que satisface el alma. Puedes conocer a Dios con tu mente. Puedes conocer a Dios sin Cristo. En un sentido intelectual. Pero si quieres verdaderamente tener una relación, ser reunido a tu Creador, ser reunido a tu Creador del que fuiste cortado por el pecado, necesitas un mediador, necesitas alguien que te dé paz. Aquí viene el pecador delante de Dios y dice, reconozco que he pecado, reconozco que estoy infeliz y que no estaré satisfecho hasta que esté contigo. Y entonces se aparece el querubín con la espada e interrumpe el paso, y dice, no pasarás, has pecado. En insatisfacción, en infelicidad, en miseria morirás. Pero el pecador entonces viene y dice, oh, pero mis obras, he hecho buenas obras para que Dios me perdone. Insuficientes, has ofendido al Santísimo. No ofendiste a un hombre, ofendiste al Santísimo. Pero empecé a ir a la iglesia, y me portaba bien. Ofendiste al Santísimo, la espada no se mueve. Oh, pero aquí viene otro. Y dice, es verdad que la espada de la justicia me acusa, pero en la cruz del Calvario mi Salvador murió. Oh ministro de Dios, oh ángel del cielo, oh querubín protector, oh querubín, quita esa espada porque la justicia la bebió Cristo. Entonces entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que dice Cristo al final de los días. A los santos, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos. Déjame concluir esto. Joven, señora, señor, mientras permanezcan lejos de Dios y de Jesucristo, puedes decir, no, yo estoy cerca de Dios, y de Jesucristo. Si Cristo no es tu Salvador, si Él no es tu mediador, te tengo estas noticias.
vivirás infeliz toda tu vida. Vivirás infeliz el resto de tu vida. Déjame leer este poema para describirte lo que te va a pasar al final de tus días. Te va a pasar en unos años o te está pasando ya. Viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo decía: eres el más gracioso de la tierra y más feliz y el más cómico. Este era un actor de Inglaterra y dice: eres el más grande de los cómicos. Tú haces reír a todos. Eres un hombre bienaventurado al ser tan feliz. Víctimas del spleen y los altos loores, o sea, víctimas del trabajo y el estrés, en sus noches más negras y pesadas, iban los hombres a ver el rey de los actores y cambiaban su estrés en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal espantoso. Sufro, le dijo, un mal espantoso, como esta palidez del rostro mío. Nada me causa atractivo. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única pasión la de la muerte. Entonces dice el doctor: viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. La lectura buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Sí, soy amado. Un título a adquirir. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Riquezas tengo. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tienes testigos? Sí, mas no dejo que impongan sus yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y llamo a los vivos mis verdugos. Me deja perplejo, dijo el doctor. Estoy asombrado de vuestro mal. Tomad hoy por receta este consejo. Si nada de lo de antes ha pasado, tomad este consejo. Solo viendo a Garrick, el rey de los comediantes, podréis curaros. ¿A Garrick?, preguntó el enfermo. Sí, a Garrick, contesta el doctor. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística y un gran asombro. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. Mas, ¿qué os inquieta? Ah, dijo el enfermo. No me curo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Mientras permanezcas lejos y separado de Dios, mientras tu corazón no se acerque a tu Creador por medio del único mediador, Jesucristo, he aquí, Garrick será tu nombre. He aquí, infeliz será tu nombre. He aquí, miserable. No me cuentes de tus finanzas, de tus triunfos. No me cuentes de tu trabajo y de tus posesiones. Garrick es tu nombre, infeliz, tú que mueres en la miseria, en el vacío de tu corazón.
Oh, pero si esto fuese grave, considera que no solo vivirás infeliz estos días y cierras los ojos y dices, pero 50 años y moriré y estaré en paz. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que estarás en paz? Si mueres sin Dios y sin Cristo, si permaneces sin Dios y sin Cristo, no solo vivirás infeliz ahora, vivirás infeliz por la eternidad con el diablo y sus ángeles. Porque Cristo, en Mateo 25, dice a sus santos, dice a sus elegidos, venid benditos de mi Padre, entren al reino, gocen, gocen benditos, la mesa está preparada, las bodas están dispuestas, vengan, entren, gocen. Oh, pero ¿qué dice a los de su izquierda? A vosotros dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, al fuego eterno. Lo más grave no es la infelicidad ahora, eso es algo grave, pero lo más grave es la infelicidad por toda la vida, por toda la eternidad. El permanecer en miseria. Por eso se habla de un gusano que nunca muere. Ser infelices para siempre. Pasar en tormento. Tormento del alma. Tormento del cuerpo. Por eso se llama de fuego. Porque es algo que quema. Es algo que arde. Algo que no trae satisfacción. Algo que nos hace infelices para siempre. Hermanos, ¿no es esto un pensamiento tan sobrio como para salir afuera a alcanzar a los perdidos? Hermanos, es duro ver a los hombres atados en sus pecados infelices. Es duro ver a los hombres atados en sus pecados infelices, ¿saben? Con una apariencia tan hueca de lo que tienen, de lo que poseen, cuando en realidad están vacíos y secos por dentro. Es difícil. Pero ¿saben qué es más difícil aún? Saber que esas almas infelices ahora vivirán en una mayor infelicidad después. Porque ¿sabe esto, amigo? Hoy en día puedes estar triste y de repente te viene una noticia que te alegra, que te anima. A lo mejor hoy estás desanimado, pero cuando te acuerdas que mañana viene tal proyecto, tal acción, tomas ánimo. A todos nos pasa, ¿no es verdad? Y a lo mejor así vives tú, con las olas, con lo que va a traer el viento el día de mañana. Oh, pero en el infierno no hay tales olas. En el infierno no hay esperanza. En el infierno no hay puerta que tocar. Solo hay gritos y llantos que escuchar. Hermanos, si tal es la condición de los pecadores, compartamos el evangelio de Cristo. Hablemosles de la vida eterna. Hablemos de la satisfacción del alma, hablemos del perdón de pecados, hablemos de la justificación por la fe. Hermanos, no perdamos el tiempo. Oh, hermanos, me temo que muchas veces nuestra fe en esta miserable condición de los hombres es pequeña. Me temo que es así. Tanto que me acuerdo de aquella historia de un hombre que se cuenta en Inglaterra, que el verdugo, siendo acompañado por un religioso, a llevar a un hombre a su muerte, iba leyendo los tormentos del infierno al que iba a morir, y se los iba desglosando, y se los iba diciendo poco a poco: la muerte eterna, el sufrimiento eterno, el castigo, el fuego, el gusano, el crujir de dientes, y los iba desglosando. Y entonces el criminal voltea a ver al religioso y le dice: si yo creyera que lo que me va a pasar en un momento es eso que me está leyendo, yo iría a todos los hombres de Inglaterra, aunque el piso fuese de vidrio, yo iría de rodillas a todos implorándoles: arrepiéntanse, porque el juicio viene. Hermanos, que el Espíritu Santo obre para hacernos entender que esto es realmente el infierno. El infierno es el lugar de la insatisfacción, de la sequedad, del fuego
eterno. Hermanos, salgamos. Hermanos, si hay tal cosa, vivamos para Cristo. Si hay tal cosa, santifiquemos, limpiemos nuestra espada y salgamos a luchar por el nombre de Cristo. Gastemos nuestras vidas por el Evangelio. Gastemos nuestras finanzas en el Evangelio. Gastemos nuestro tiempo en el Evangelio, nuestras fuerzas, nuestra mente. Si tal es la condición del hombre por la eternidad, vivamos para rescatar pecadores, hermanos. Seamos ganadores de almas. No solo porque nos preocupa su vida ahora, sino aún después. Hermanos, esta es la vida eterna. Conocer a Dios. Ya ha empezado nuestra vida eterna. Hermano, nuestra vida eterna no solo es vivir mucho tiempo. No es solo vivir con un cuerpo resucitado mucho tiempo. Vida eterna es vivir satisfechos al conocer a Dios por medio de Cristo. Hermano, puedes gozar la vida eterna ahora. Vida eterna no es estar feliz en el modo superficial en la tierra. Vida eterna es estar satisfecho en la tierra, aun cuando lo que nos pasa no es lo mejor. Hermano, deleítate en el Señor. Hermanos, busquemos deleite, busquemos satisfacción. Hermanos, podemos gozarnos en el Señor. Por eso Pablo puede decir a los filipenses: yo os digo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, vivamos la vida eterna ahora en el conocimiento de Dios. Por medio de su palabra, por medio de la oración, conozcamos que estos medios no son simples rituales huecos. Hermanos, es vida con el Dios Trino. Eso es vida espiritual. Hermano, ¿la estás gozando? Hermano, ¿estás gozando la vida eterna ahora? Me temo que ese sería todo un sermón para desarrollar. Pero déjame concluir con esto. Hermano, ¿conoces en verdad a Dios? Te llamo hermano porque así te dices tú. Pero hablo a aquellos que creen estar en Cristo. ¿Conoces verdaderamente a Dios? Tú dirás, sí sé. Conocer es más que entender. Conocer es una relación. Conocer es un principio de vida en donde, habiendo estado muertos para Dios, ahora se nos da vida y entonces se nos da un corazón para buscar a Dios. Y entonces se nos da un corazón para entregarnos a Dios. ¿Tienes vida eterna? Déjame leer algunos textos de Juan, de su epístola. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo puedes saber que le has llegado a conocer? Si guardas sus mandamientos. Si tú dices que conoces a Dios y tienes vida eterna, pero no guardas su ley, te engañas. Le conoces aquí, pero no le conoces en verdad. Porque, hermanos, eso solamente estoy leyendo el texto, ni siquiera hay que explicarlo. ¿Y cómo? Y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer. ¿Cómo, Juan? Si guardamos sus mandamientos. Si hoy vives tú en desobediencia a la ley de Dios, no te engañes, no le conoces. Oye, pero hice mi oración, levanté mi mano, recibí a Cristo, pero todavía soy un mentiroso, un adúltero de corazón, un iracundo, un codicioso. No guardo el día del Señor, no atiendo a su mandamiento de guardar su ley en el día del Señor. No te engañes. Quizá eres un hipócrita como Judas. Otro texto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no está en Dios. No le conoce. Otro texto. Si decimos que tenemos comunión con Dios, o sea, vida eterna, eso es vida eterna, comunión con Dios. Pero andamos en tinieblas, mentimos. Amigos, si tú dices, no, es que yo sí tengo una buena relación con Dios, pero andas en tinieblas, en la oscuridad, en las borracheras,
Te engañas, te engañas. Otro texto. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que vive en la vida en su pecado sin arrepentirse no le conoce. ¿Eso significa que el cristiano entonces es uno que es perfecto? No, es uno que vive en arrepentimiento y lucha con el pecado. Una más. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha visto a Dios. El que no ama, ¿a quién? Yo cuánto amo a mis hijos. Yo cuánto amo a esta persona de China que no conozco y tengo tanto amor por él. No, el que no ama a sus hermanos, el que no ama a su iglesia, el que no ama a su hermano, a su prójimo que Dios puso en la iglesia, el tal es mentiroso, el amor de Dios no está en él, no conoce a Dios. ¿Cuánto engaño hay allá afuera? Y me temo que puedas estar engañado hoy tú. Que piensas conocer a Dios cuando no guardas su ley, cuando vives en pecado, cuando vives en tinieblas y cuando no te importa y no vives en amor con su iglesia local. Hermanos, examinemos nuestros corazones para saber si en verdad le conocemos. Pero déjenme concluir con este pensamiento, con esta verdad. Hermano, goza de la vida eterna ahora. La vida eterna no solo está por venir, sí hay un aspecto de la vida eterna que está por venir, pero ya ha empezado. Disfruta a tu Señor. Aprende a disfrutarlo en su palabra, en la oración, en la predicación de la palabra, en la cena del Señor. Usa ese lenguaje de cantares. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Oh, si Él me hablara a mi corazón por la palabra. Oh, si Él me consolara con su palabra. Si Él me consolara con esta meditación. Oh, si Él me consolara en la oración. Oh, Cristo, si tú vinieras y cambiases mi invierno en primavera por tu palabra. Hermanos, hoy pidamos, danos de la vida eterna. Cristo tiene palabras de vida eterna para satisfacer nuestras almas. Hermano, ¿estás necesitado de más? Porque yo voy a decir algo. Vida eterna es estar satisfecho y no. Vida eterna es estar satisfecho y no. ¿Por qué? Porque querer a Dios es algo que no acaba ni ahora ni en la eternidad. Es hambre y sed de justicia. Pide más de Él. Si estás en pruebas con mucha razón, si no estás en pruebas con mucha razón, pide de Él. Señor, te quiero a ti. Quiero que por tu Espíritu tú vengas a mí, tú me alientes a mí, tú me consueles a mí. Hermano, esa es vida eterna ahora. Vivir felices en este mundo, vivir plenos, vivir satisfechos por el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Otra vez tengo que decir las palabras de Spurgeon. Todavía hay tantas cosas que decir, pero ya tengo que dejaros ir.